Mateo capítulo 22, hoy vamos a ver del 15 al 22. Mateo capítulo 22, versículo del 15 al 22. El tema de hoy se llama una trampa frustrada. Un repaso a lo que vimos la semana pasada. Los líderes religiosos, recuerden que fueron totalmente confrontados por el Señor Jesús. El Señor Jesús los expuso, pero siempre con la intención de darles esa oportunidad de arrepentimiento. Hasta cierto punto tenemos que ver que los líderes religiosos, a pesar de que estaban en contra del Señor Jesús, ellos recibieron gracia, fueron agraciados y muy agraciados porque muchas veces el Señor extendió la oportunidad de ser salvados, de que se arrepientan, de que crean y ser salvados por el Señor, ¿no? Por último, vemos que también ellos, ¿qué hicieron? Rechazaron la invitación. Recordemos que todos fueron invitados, pero ellos rechazaron la invitación a la fiesta, rechazaron la invitación al banquete. Tristemente no quisieron creer, no quisieron arrepentirse. Otros sí se arrepintieron, otros sí creyeron, pero ellos fueron revestidos para poder participar en ese banquete, ¿no? Así que la consecuencia de todo aquel que rechace a Cristo, la consecuencia de todo aquel que rechace el Evangelio del Señor, vimos que sufrirá un terrible destino. Habrá un infierno. Recuerden que aquel que estaba infiltrado, el Señor dijo claramente que sea atado de pies y manos y que sea echado al infierno. Así que es algo terrible el rechazar el Evangelio, es algo terrible el rechazar a Cristo. Así que hacemos cierta conciencia para que no caigamos en rechazarlo, porque podemos estar escuchándolo, pero tal vez no queramos obedecerlo, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver que estas personas van a seguir tramando, buscando la manera de hacer tropezar al Señor. ¿Para qué? Para condenarlo y para obviamente matarlo. Así que nuestro texto de hoy nos va a mostrar qué es lo que estaban tramando ellos y cómo lo iban a ejecutar. Dice Mateo 22:15, Mateo 22:15, del 15 vamos a ver al 22. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Entonces vamos a iniciar con la interpretación. Tenemos que ver nuestro texto y observar que estos fariseos se habían ido enojados, habían sido confrontados, habían sido expuestos bíblicamente y obviamente se fueron enojados. ¿Por qué? Porque no quisieron obedecer, no quisieron escuchar. Recuerden que oían, pero no querían obedecer. Seguían velados, recuerden, por el mismo orgullo, seguían velados por el mismo mal. ¿Y qué hacían? Endurecían más su corazón. Por eso se fueron, pero no se fueron para ya dejar a Jesús, sino se fueron para seguir viendo la manera, siendo diligentes de cómo ponerle una trampa. Recuerden que ellos querían condenarlo, querían matarlo, y aunque no podían hacerlo porque el Señor Jesús no decía mentiras, el Señor Jesús no blasfemaba, entonces ellos sabían que esto nunca iba a suceder. Ellos sabían que Él siempre decía la verdad, ellos sabían que el Señor Jesús nunca blasfemaba. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron la decisión de irse a tramar algo. Y ese tramar algo ¿a qué los llevó? A unirse con esos herodianos para trabajar juntos con Él, o entre ellos, para poder destruirle, ¿no? Para ambos grupos, tanto herodianos como fariseos,
tenían odio, tenían envidia, tenían ese mismo sentir en contra del Señor. Entonces, no les importó las otras cosas que no tenían en común. Ellos lo que querían era juntarse y destruir al Señor. Lo único que les importaba era esto. Ellos se confabularon, de alguna manera lo hicieron contra el Señor. Lo podemos ver también en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, versículo 5. Lo habían hecho anteriormente y lo estaban repitiendo ahorita, donde el Señor Jesús, en Marcos capítulo 3, versículo 5, les dice a una persona que tenía la mano seca. Marcos capítulo 3, versículo 5. Le dice, y extendió la mano, y la mano le fue restaurada y sana. Versículo 6. Y salidos los fariseos, al ver esto, salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él. ¿Para qué? Para destruirle. Entonces, anteriormente ya habían hecho esto, ellos querían destruir al Señor Jesús. Hoy en nuestro texto vemos que también querían hacer lo mismo, se estaban confabulando. Ahora, para saber un poquito más de estos herodianos, recordemos que ellos eran seguidores de Herodes, por eso le pusieron herodianos. Tenían alianza con los romanos, igual que Herodes. Esto que hacía ponía en conflicto a los fariseos con los herodianos, porque la relación con Herodes, de los fariseos a Herodes, no era muy buena, y aparte tenían en contra los fariseos que los romanos les quitaban ese dinero a través de ese tributo que cobraban, ¿no? Entonces, a ellos no les importó esas diferencias que tenían con los herodianos, lo único que les importó es que ambos tenían ese odio y esa envidia por Cristo, ¿no? Así que se unieron, hicieron a un lado las diferencias con el propósito de ¿qué? De truncar el ministerio del Señor y de matarlo. Entonces estos líderes judíos, recuerden que sintieron ser atacados por el Señor cuando el Señor los confrontó la semana pasada que vimos con estas historias, y aparte de que sintieron ser confrontados, pues tenían el corazón lleno de odio por él, ¿no? Así que idearon, formularon de alguna manera cuidadosamente con unas preguntas como para hacerle tropezar, con la intención de que él dijera algo, cualquier cosita que pudiera hacer que él errara y sea condenado, ¿no? Lamentablemente estas personas estaban cayendo en varias cosas. Primero que nada, el centro de todo esto estaban cayendo en pelear contra Dios, en ir contra Dios. Y ir contra Dios, pelear contra Dios, es aporrearse con pared. Realmente a Dios no se le puede ganar, pero ellos no lo entendían, su corazón estaba duro y estaban peleando contra Dios. Ellos estaban yendo con todo contra Dios. Primero que nada, querían matarlo. Segundo, querían ocupar su lugar. Tercero, dudaron de su sabiduría porque creyeron que podían tenderle una trampa, creyeron que podían engañarlo. Y cuarto, tentaron a Dios. Y todas estas cosas traen consecuencias tremendas, pero a ellos eso no les importaba. Y eso es algo de lo que tenemos que tener cuidado nosotros, de no caer en estar contra Dios, porque vamos a golpearnos contra pared, porque no le podemos ganar y lo único que vamos a encontrar que es sufrimiento, juicio. Así que estos herodianos, como eran hipócritas, ¿qué hicieron? Fingieron y se acercaron con engaños, de alguna manera sigilosa, adulando al Señor, diciéndole: Señor, sabemos que tú eres amante de la verdad, sabemos que tú enseñas verdaderamente el camino y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, le decían estos herodianos, de alguna manera adulándolo. Su conspiración, vemos que esa confabulación, esa conspiración que hace, los lleva a acercarse a él, pero de alguna manera sutil, con halagos, ¿no? Algo que tenemos que ver, que las víboras o las serpientes de alguna manera se acercan sutilmente, y vemos que estas personas estaban haciendo lo mismo, estaban trabajando para Satanás. Así que se acababan de quitar las primeras víboras de cascabel, que eran los fariseos, y esos fariseos mandaron a sus discípulos fariseos y se unieron con otras víboras que eran igual de venenosas. ¿Para qué? Para tentar al Señor, para matar a su presa. ¿Qué hacen las víboras? Se acercan sigilosamente, le aplican el veneno y luego las comen. Entonces Satanás
Recordemos que es el rey de ellos. Algo que tenemos que recordar en el libro de Génesis, que Satanás se presentó como una serpiente. Se presentó a Eva, ¿con qué intención? Con engañarla, con la intención de envenenar su corazón. ¿Okay? De alguna manera estaba llevando a Eva a que a traerse inseguridad y a traer necedad contra Dios. ¿Para qué? Para así matarlos. Y lo logró. ¿Por qué? Porque murieron por el pecado y obviamente causó muerte terrenal. Dijimos que estas personas, herodianos, se estaban acercando de una manera sigilosa, con halagos como una serpiente, diciendo: sabemos, Señor, que tú dices la verdad. Sabemos, Señor, que tú enseñas correctamente el camino de Dios. Y sabemos que no te dejas llevar por lo que diga la gente, porque no hablas para darles gusto. Es lo que estaban diciendo ellos. De alguna manera lo estaban adulando. De alguna manera lo estaban como que dándole, ¿cómo dicen? Dándole por su lado, ¿no? Entonces, aquí es donde viene la trampa de ellos. Danos pues tu opinión. ¿Es lícito dar tributo a César o no? O sea, dicho de otra manera, ¿está bien que paguemos impuesto al emperador romano o no? Entonces vemos que estos estaban haciendo un cumplido con halagos, aunado a una pregunta, y esto notaba la traición. Primero te halago y luego te voy a traicionar, te voy a matar de alguna manera, ¿no? Es lo que estaban haciendo ellos. Se notaba esta traición, se notaba la ofensa, se notaba, porque obviamente estaban dudando de la sabiduría, estaban dudando de la soberanía de Dios. Esta pregunta, que se ve tan simple, podía poner en un dilema a cualquier persona, pero al Señor no. Cuando mencionó lícito, es lícito, dicen estos cuates. No se estaba refiriendo a la ley romana, se estaba refiriendo a la ley de Dios. Es lícito, o sea, es bien visto ante Dios, ante su pueblo santo. Es lícito que le demos lealtad a un emperador terrenal. Es lo que estaban ellos preguntando. Esa era la trampa. Ahora, algo que tenemos que saber de ese gobierno: ellos tenían 3 maneras de quitarles el dinero a los de Israel, a los judíos. Ellos tenían 3 impuestos: el impuesto del suelo, el impuesto de la renta, el impuesto del sufragio. Y este impuesto del sufragio era pagado por todos los hombres, no había uno que se librara. Todos los hombres desde 14 años hasta 65 años tenían que pagar su impuesto. Y las mujeres desde 12 años, más chicas, 12 años hasta 65, tenían que pagar un denario todos. No se escapaba nadie. Y este denario que estamos hablando equivalía a un día de trabajo. Imagínate en tu casa, todos los que tuvieran 12 años en adelante, mujeres, hombres de 14 en adelante, tenían que estar pagando un denario. De alguna manera estaban pues quitándoles el dinero y mostrando. O sea, esto era señal de que estaban sujetos a Roma, que estaban sumisos a Roma. Entonces el propósito de estos herodianos de esta pregunta no era tanto por descubrir la verdad, porque ellos ya la sabían, sino querían destruir al Señor Jesús, querían ponerle una trampa, querían condenarlo, querían matarlo, porque ellos ya conocían la respuesta, pues hasta llevaban en su bolsa la moneda que le iban a mostrar al Señor Jesús. El Señor Jesús conocía y percibía a 100 kilómetros su maldad. Sabía qué tenía en el corazón, sabía la malicia que se encontraba en el corazón. Y hoy día la mayor parte de los cristianos tienen el conocimiento de la palabra que los llevan a saber que no puedes engañar a Dios, que Dios todo lo sabe, y que no se le puede tentar ni se le debe tentar. ¿Okay? El Señor Jesús, antes de darle la respuesta, le dice a ellos: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron el denario. Entonces, algo así como que: ¿por qué quieren hacer maldad? ¿Por qué quieren poner una trampa al que los puede librar de la condenación eterna? ¿Por qué son falsos? ¿Por qué quieren destruir el reino de Dios? Algo así les está diciendo. Ustedes ya conocen la respuesta. ¿Por qué lo quieren hacer? Ahora, ellos ¿qué hicieron? Mostraron la moneda. Y ellos sacaron exactamente un denario. ¿Casualidad? No. Ellos ya iban preparados para atender una trampa. Ellos tenían la moneda, o sea, participaban
con los romanos. Entonces, esto obviamente, esta imagen de la inscripción del César, el Señor le dijo, pues da al César lo que es del César. El Señor Jesús les responde de esta manera: esta moneda que lleva, ¿la imagen de quién? Y ellos decían, pues del César. Ok, entonces por lo tanto, esa moneda pertenece al reino del César. Y si pertenece al reino del César, es apropiado que regrese al reino del César. Así que darle al César lo que es del César. Y esto nos debe llevar a pensar a nosotros que como ciudadanos en esta tierra, no somos ciudadanos de aquí, pero vivimos acá y momentáneamente, limitadamente, somos ciudadanos en esta tierra. Entonces, como ciudadanos de esta tierra, tenemos la obligación ¿de qué? De obedecer las leyes, de pagar los impuestos. ¿Sí? Romanos 13, apúntalo, nos habla de cumplir con las autoridades, pues son puestas por Dios. Romanos 13, ¿qué significa? Que aún sean malas las autoridades terrenales, Dios permite que estén en posición para el bien de su pueblo y de los que quieran ser parte del pueblo. ¿Sí? Ahora, muchos dirán, ¿cómo puede ser posible, pastor, que Dios permita que estos gobernantes que son malos dañen al pueblo si Dios es bueno? Efectivamente, porque Dios es bueno, permite que pasen estas cosas, porque a veces es necesario para que tú y yo volvamos a las sendas antiguas, para que tú y yo aprendamos a depender de Él, porque somos tercos y no aprendemos a depender de Él, no somos agradecidos con Dios, creemos que andamos bien, pero no estamos andando bien. Tenemos, supuestamente, dice que los que, bueno, no supuestamente, verdaderamente, los que no conocen a Dios tienen un velo. Y tristemente, aún los cristianos hoy día también tienen un velo. También tienen un velo. Y es triste que aunque estén viendo la venida del Señor, no estén diligentemente doblando rodillas, buscando el rostro de Dios, buscando el reino de Dios, su justicia. ¿Para qué? Para que cuando el Señor venga nos encuentre, ¿qué? Haciendo su voluntad. Estamos viendo que está cerca la venida del Señor. No nos unimos y que con nuestras vidas se vea realmente a Dios mismo. Triste y sencillamente estamos viendo que hay tibieza en todo cristiano y vivimos, un evangelio totalmente light, un evangelio totalmente burdo, un evangelio a medias. Esto nos lleva a tener ¿qué? Un pie en el mundo, un pie en el cristianismo. Es tibieza. Es importante que veamos que el Señor permite estas autoridades que, como las del año pasado, porque las del año pasado, las autoridades que estuvieron, ¿qué hicieron? Dañaron la comunidad. Pudimos ver cuánto daño hubo. Entonces, la disciplina de Dios aquí estamos viendo que está siendo correctiva. Él da una disciplina preventiva. ¿Qué significa preventiva? Que previene a que pases por estas cosas. Pero tristemente, Él a través de su palabra te anima, te instruye, te ruega, pero tristemente no obedecemos, despreciamos, ignoramos la palabra. Entonces ya entra esa disciplina correctiva, y esa disciplina correctiva duele mucho, pero es necesaria. Aunque nosotros decimos, bueno, no es necesario, o sea, no necesitamos la dirección de Dios. Pero yo no digo eso, pastor. No, pero tu vida lo dice. No obedeces la palabra. Estás totalmente rebelde contra Dios, porque vives a tu manera. Vives a tu propia sabiduría. Entonces, necesitamos esa lumbrera. Necesitamos la palabra de Dios. Es por eso que a veces viene esta disciplina correctiva, para que no sigamos perdiendo el piso. Porque cuando empezamos a pensar que no necesitamos de Dios, o sea, tal vez no lo pensemos, pero empezamos a vivir de alguna manera que se denota que no necesitamos el consejo de Dios, empezamos a perder el piso. Y a muchos les ha pasado.
Y esto le pasó a Satanás. Recuerden que Satanás, ¿qué era? Un ángel. Era un querubín. Y dice Isaías 14:13, que él dijo, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Y dice que dijo, levantaré mi trono y gobernaré y seré semejante al Altísimo. Aquí nos muestra que él estaba en la tierra, con los pies en la tierra. Y esta vez subiré. Y eso nos pasa cuando empezamos a vivir de alguna manera que no tiene dependencia de Dios. Cuando empezamos a hacerle ya no caso al Evangelio porque creemos que ya lo sabemos todo. O ya no importa porque ya soy salvo. Y no le presto la atención debida. Y no vivo como las Escrituras mandan. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a perder el piso. Y para que no sigas perdiendo el piso y no pase lo que le pasó a Satanás y a mucha gente, viene esa disciplina correctiva, esa disciplina que es necesaria para que te bajes de tu nube y para que te lleve al arrepentimiento, que es volver a Dios, volver a las sendas antiguas. Recuerden que la disciplina correctiva es necesaria. El Señor tiene mucha paciencia. Su paciencia verdaderamente la podemos notar como ilimitada. Su misericordia dice que son nuevas cada mañana. Su gracia es extendida a todos, porque Él quiere salvarnos. Pero esto tienes que no solo entenderlo, no solo comprenderlo, sino vivirlo. Y esto a veces no lo podemos comprender, no lo pueden comprender, las personas que no tienen una relación con Dios. Solo lo comprenden personas que han tenido un arrepentimiento, que han creído, pueden discernir la sabiduría de Dios, la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque a veces viene una disciplina y no pueden entender que sea de Dios. ¿Cómo puede ser que nos esté yendo mal en nuestro país, en nuestra comunidad? Entonces no lo quieren entender, y no es que no lo quieran entender, no lo pueden discernir. Se necesita de una relación con Dios, y estás a tiempo de buscar esa relación con Dios, y que el Señor te dé de su Espíritu Santo cuando tú te arrepientas y creas, para que puedas discernir, porque solo un verdadero cristiano tiene la certeza de que todo, ya sea bueno o malo, obra para bien de los que aman a Dios, de los que fueron llamados a su propósito. Esto solo lo puede entender una persona que ya tiene una relación con Dios. No lo entiende otra persona. Nadie puede pensar nadie debe pensar que si damos el impuesto al gobierno le estemos faltando a Dios. No. Él dejó leyes acá, Él puso autoridades, Él las ha puesto. Buenas o malas, Él las ha puesto. El Señor dijo que ya da pues al César lo que es del César. Y esta es una afirmación de que el gobierno nos hace solicitudes que son verdaderas, que son legítimas. ¿Okay? Porque ante Dios somos responsables de cumplir con los impuestos y también con las leyes. Ahora, el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17, lo dijo de esta manera. Podemos dividir el versículo en A y B. Vamos a leer B. Dice ya, temed a Dios, honrad al rey. Dos frases. Temed a Dios, honrad al rey. Entonces, sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y me voy a sujetar a su palabra con temor reverente por amor a Dios. ¿Por qué? Porque tengo ese amor por Dios, tengo este temor reverente y me voy a sujetar ¿a qué? A las autoridades. Algo que tenemos que entender, que el cristiano no es que tenga doble ciudadanía, pero mientras está acá, momentáneamente tiene esa ciudadanía. Entonces el cristiano tiene que, por un tiempo limitado, tiene que obedecer las leyes, cumplir con los tributos, con los impuestos. Ahora, el cristiano es totalmente y eternamente un ciudadano del cielo. Y hasta que el Señor
venga por su pueblo. Nosotros tenemos que cumplir mientras con esas leyes que están en este mundo, con esos impuestos. Entonces, hasta aquí cuando el Señor dijo, dad al César lo que es del César, los herodianos y los discípulos fariseos que estaban juntos, creyeron que el Señor Jesús había caído en la trampa. ¿Por qué? Porque dio la respuesta inmediata a favor de ¿qué? Del Imperio Romano. Y habrán pensado, ahora sí, ya lo hicimos caer, ahora el pueblo lo va a condenar. Porque recuerden que ellos temían al pueblo, y la única manera que condenarían al Señor Jesús es haciéndolo caer para que el pueblo lo viera mal. Y ya con el pueblo podían condenarlo. Ellos habrán pensado, ya lo hicimos, el pueblo judío lo va a odiar, lo va a condenar. ¿Por qué? Porque el pueblo judío no estaba de parte de los romanos, porque estaban siendo oprimidos por los romanos. Para su sorpresa, el Señor dijo claramente, y seguidamente de cuando dijo, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Este y dio la diferencia. Este y realmente hizo que ellos quedaran perplejos. Todo cristiano tiene el sello de Dios, tiene la imagen de Dios. Y eso significa que pertenece a Dios y no pertenece al César. Ni siquiera pertenecemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha comprado a un precio de sangre. Ya no nos pertenecemos a Él. Hemos sido comprados con la sangre preciosa del Señor. ¿Ok? Entonces, el reino de Dios no es de este mundo, pero se hace posible someterse al reino de este mundo de alguna manera pasiva, tranquila, por amor a Dios. ¿Ok? Por amor a Dios. Esta situación que estaba pasando estaba revelando que el Señor Jesús no cayó en la trampa, aunque ciertamente se le debía algo al César, pero eso no nos liberaba de la responsabilidad que tenemos con Dios. ¿Ok? De esta manera, el Señor estaba mostrando su soberanía, su sabiduría, y dio a conocer que siempre estaba en absoluto control. Dice que estas personas se fueron así todos asombrados por la sabiduría de Dios. Su trampa no funcionó, su trampa fue truncada. ¿Okay? De esta manera el Señor estaba reprendiendo la perversidad de estos hipócritas, de estos fariseos, de estos herodianos. De alguna manera los puso en su lugar. ¿Qué estaban haciendo ellos? Se habían acercado con malas intenciones, queriendo poner una trampa para que pudieran usar algo en su contra, y les salió mal. Les salió mal. Tenemos que tener cuidado de no caer en estas cosas, porque pelearse contra Dios va a traer consecuencias serias. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, vamos a dar un ejemplo de lo que es la soberanía de Dios. Juan, Evangelio de Juan 19, capítulo 19. Allá entre sus versículos, no recuerdo muy bien, pero habla de donde el Señor está queriendo ser juzgado. ¿Va? Lo tenían ante Pilato. Capítulo 19 de Juan. Entonces, dice ya que los judíos ya habían pagado personas para que mientan porque no buscaban cómo condenar al Señor. Ya habían pagado a personas para que mientan, y decían que por la ley, por esa mentira que dijeron ellos, que dijo que no es cierto, que por esa ley debía morir. Y dice ya que Pilatos, al escuchar estas palabras, tuvo miedo. Allá en Juan 19 está. Tuvo miedo, dice que entró al petróleo, así le llamaban, y que ya le dijo al Señor, ¿de dónde eres tú? Y el Señor no le contestó. Y luego le dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Decía Pilatos. Entonces el Señor le responde, ninguna autoridad tendrás contra mí, o tendrías contra mí,
si no te fuese dada de arriba. Estamos viendo una autoridad terrenal, ¿ok? La clave está acá: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿Qué significa esto? Que todo es de Dios. Dios puso a Pilatos, Dios puso al César, Dios pone a los gobernantes, a las autoridades de hoy. Razones Él las tendrá porque Él es soberano y sabio Dios. No nosotros, Él sabe por qué. Y si Él da de este modo la autoridad hoy día, es para su gloria. Nosotros glorificamos a Dios si cumplimos con nuestros impuestos, si cumplimos con nuestras deudas, si cumplimos con la ley, si cumplimos con nuestras promesas, y etcétera, etcétera. De alguna manera glorificamos a Dios. No podemos meternos a pelear con la soberanía de Dios. ¿Por qué lo puso Dios? No podemos discutir eso. Él las pone. Pero hay un pero. Si la autoridad nos lleva a estar en contra de lo que Dios dice en su palabra, no podemos hacer lo que ellos demandan. Ahí es donde tienes que tener cuidado. Porque podemos pensar, bueno, si yo tengo que hacer caso, pero no todo. Porque si ellos, como en este caso hoy día, están queriendo poner leyes que van en contra de la voluntad de Dios, como la igualdad de género y cosas así, no podemos hacerle caso a Dios, porque no es el plan de Dios. No condenamos a nadie, solo no podemos participar de ello, ¿ok? Hechos 5:29. Estaban allá las autoridades, el mismo Sanedrín, estaban allá molestos, demandando a Pedro. Hechos 5:29. Dice allá que estaban las autoridades demandando a Pedro y a los demás apóstoles y discípulos que no predicaran más el evangelio del Señor Jesús. Y los apóstoles y los discípulos, ¿qué respondieron? Prácticamente dijeron: ¿creen ustedes que es mejor obedecer al hombre antes que Dios? Prácticamente estaban diciendo eso. Nosotros, dicen ellos, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos que entender algo. La autoridad de Dios es suprema. ¿Y qué significa esto? Que es superior a cualquier autoridad en esta tierra y en todo el universo. Es suprema. La autoridad del hombre es limitada. Así que no debemos hacer algo que vaya en contra de algo que Dios no ha autorizado. ¿Ok? Eso debe quedarnos claro. Entonces, ¿cómo es que nosotros obedecemos? Nos sometemos por amor al Señor. Nos sometemos por amor, nos sujetamos a las autoridades humanas siempre y cuando no estén en contra de la voluntad de Dios, por amor. Ese es el motivo, por amor a Dios. Nosotros los cristianos debemos ser personas humildes, personas sumisas, personas sencillas. ¿Por qué? Porque ellos deben ver en nuestra vida a Cristo. ¿Y Cristo qué corazón tenía? Dice: yo soy manso y humilde de corazón. Entonces tenemos que ser humildes, sumisos, sencillos, que no vean rebeldía, que no vean que estamos realmente levantando los pies del piso, sino que vean humildad. Podemos ver en Cristo que Él humildemente, ¿qué hizo? Se sujetó, siendo Dios, se sujetó al Padre, a la voluntad del Padre. Y esto no decía que ya había una desigualdad de divinidad, no, siempre era Dios, pero vemos que se sujetó al Padre. Y si nos está mandando que nos sujetemos a las autoridades de esta tierra y a las autoridades bíblicas, tenemos que hacerlo. Dice que se sujetó a la voluntad de este mundo y también se sujetó a las autoridades. No sé si recuerdan que en una ocasión le fueron a cobrar impuestos y le dijo a Pedro: ve y tira el anzuelo y saca ese pez, y dentro de ese pez hay una moneda que equivale a tus impuestos y los míos.
¿No se sujetó a Jesús? Se sujetó. Cuando ellos quisieron, obviamente, hacer algo contra la voluntad de Dios, no se sujetó. Pero mientras fue la voluntad de Dios, el Señor se sujetó por amor al Padre. Y también vemos que en otras ocasiones no lo hizo, ya dijimos el por qué. Así que, ¿qué nos muestra esto? Que el Señor Jesús es el ejemplo supremo a seguir. O sea, vemos a Pablo, vemos a Pedro, vemos a otros, podemos seguirlos porque siguen a Dios, pero el ejemplo supremo es Cristo. Y siempre tenemos que compararnos con Cristo, con las Escrituras, no con los demás. ¿Ve? Entonces, esto nos lleva a que como cristianos debemos de guardar las leyes, debemos de guardar, por ejemplo, los límites de velocidad. Debemos de guardar, por ejemplo, si somos niños, debemos obedecer a nuestros padres. Si somos miembros de la iglesia, debemos someternos a nuestros líderes. Tristemente ni respeto le tenemos. Si son esposas, deberían someterse a sus maridos. Si son empleados, deberían someterse a sus jefes o jefas. De alguna manera, llegando a tiempo, saliendo a tiempo, no hacernos lentos, porque a veces nos hacemos lentos para que pase el tiempo y no trabajemos. No, porque lo hacemos por amor a Dios. No hacernos lentos porque ellos esperan de nosotros un rendimiento, una eficiencia, y esa eficiencia debe ser mostrada porque representamos al mismo Dios. Entonces, esto va a mostrar que somos un pueblo que se somete, un pueblo que hace la voluntad de Dios por amor a Dios. Ellos van a decir, wow, ellos aman a Dios verdaderamente. Ellos siguen a Dios verdaderamente. Por eso se sujetan, por eso son rectos, por eso buscan la honestidad, por eso buscan la integridad. Esto es lo que Dios manda. Ahora, no nos vamos a sujetar a una autoridad malévola, no nos vamos a sujetar a una autoridad terrenal que nos lleva a hacer cosas que no glorifican a Dios. A veces pensamos, bueno, pues es que mi jefe me mandó y aquí estamos robándole al cliente. No se ve, pero le estamos robando. No nos podemos sujetar a eso, no debemos participar de eso. ¿Ok? Somos un pueblo que se somete a la voluntad de Dios, no a una autoridad malévola, no a una autoridad terrenal. Por eso tenemos que dar al César lo que es del César, pero lo hacemos ¿por qué? Porque somos seguidores de Dios, rendimos lealtad, rendimos realmente, nos sujetamos a esa autoridad suprema que está por encima de cualquier autoridad, que es Dios. ¿Ok? Entonces vemos que aquí nos quiere dar a entender el Señor que los cristianos son gente que cumple la ley, que paga sus impuestos, que conduce sin exceder límites de velocidad, que respetan los señalamientos, que su sí es un sí, que su no es un no, que si hace promesas cumple, que mantiene todo en orden. Recuerden que Dios es Dios de orden. Hasta en nuestros hogares debe haber orden, debe haber limpieza, debe haber higiene. ¿Por qué? Porque estamos buscando hacerlo por amor a Dios. Representamos a Dios. Tenemos que representarlo bien. ¿Okay? Entonces nos sujetamos, rendimos fidelidad y lealtad al Señor Jesús. Por eso buscamos cumplir con fidelidad las autoridades, las leyes, pero principalmente las bíblicas. ¿Ok? Y todo esto que no se nos olvide, lo hacemos por amor a Dios. Si hacemos todo esto por amor a Dios, haciendo de nuestra obediencia, ¿qué creen? Una verdadera adoración. Estamos redimidos para adorar a Dios. Hemos sido redimidos para adorar a Dios. Y con nuestra vida adoramos a Dios. No solo, de hecho, la alabanza no es una adoración, es una alabanza. Alabamos a Dios.
Ahora, ¿cómo adoramos a Dios? Pues porque lo hacemos de corazón, porque venimos a poner atención a su palabra. No nos molesta, nos gusta. Y si nos molesta y nos gusta, tranquilo, tranquila. Pídele al Señor que te agrade, que te guste, que se vea en ti que, wow, estoy atento, no me pierdo ni siquiera la coma de la prédica. ¿Por qué? Porque para mí es lo máximo Cristo. No el pastor, Cristo. Cristo. Así que seamos verdaderos cristianos que disciernen lo que es agradable a Dios por amor al Señor Jesús. Y para los que no son cristianos, hay esperanza. Hay manera, hay que suplicar, tocar, llamar, para que el Señor, a través de Cristo Jesús, nos dé ese sello que es el Espíritu Santo y que nos haga pueblo santo, parte de ese pueblo. Vamos a ponernos de pie, que sea de bendición para nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Como siempre, Señor, pedimos que esta palabra no quede al aire o no sea un conocimiento más, Señor, sino que realmente sea parte de nuestra voluntad, que sea nuestra vida ahora, Señor. Que ese consejo sea vivido al 100%, Señor, y que podamos ser luz para otros, que puedan ver en nosotros la humildad, la mansedumbre, la sencillez, que puedan ver en nosotros realmente que somos personas que cumplen por amor a ti, Señor. Que a partir de hoy, Señor, tú cambies con esta prédica nuestra manera de vivir, nuestro corazón. Que pongamos realmente nuestro esfuerzo, porque si ponemos nuestro esfuerzo en cosas que ni siquiera son tu voluntad, Señor, ¿cómo no vamos a ponerlas en las tuyas? Te glorifiquemos con nuestra vida tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor. Obra en cada corazón, Señor. El que es tuyo, Señor, edifícalo. El que no es tuyo, que sea tuyo, Señor. Bendícelo con ello. Esa es la bendición más grande que puede haber en nosotros. Bendícelos grandemente. Y gracias por tu palabra, por las oportunidades que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Forma de expressar